Le vamos a dar la palabra primero a Mercedes Pulido Briceño. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Bueno, es bastante arriesgado pensar qué va a venir. Yo creo que aquí se mencionó varias veces que estamos en un periodo transicional. Yo creo que lo transicional tiene muchas interrogantes. Y creo en eso porque lo político generalmente se ve como algo que es controlable y no es controlable. Depende de muchos actores. Yo hoy vengo de un serio análisis, precisamente sobre una de las grandes preguntas. ¿Es posible en Venezuela una transición? ¿Hay ganas de hacer una transición? ¿Hay actores para una transición? Y lo vengo porque tuve una reunión con un grupo de 18 muchachos, de los cuales 9 eran diputados. Todos estaban preocupados por las elecciones de gobernaciones. Yo les hice la pregunta, ¿y si no hay gobernaciones, qué hacen ustedes? ¿Se mueren de hambre? ¿Cómo no va a haber? Tiene que haber. Ese tiene que haber no existe en política. Eso de que las cosas son porque son no existe en política. Y yo voy a hacer una pregunta que creo que la tenemos que hacer todos. Recientemente he tenido en mis manos varios trabajos de gente muy bajo perfil, donde demuestra la intencionalidad, la sistemática destrucción de nuestra sociedad en 17 años. Que no fue ni casual, que no fue tampoco, o que al menos, y en el campo productivo se ve, destruimos todo lo que fueron las relaciones sindicales, destruimos dentro del mundo empresariado el capital, la capacidad de articulación, todo se fragmentó y en el gobierno se concentraron todas las actividades normativas y regulatorias. Por lo tanto, la destrucción fue sistemática. Con esa destrucción sistemática, ¿cuál era el objetivo? Hasta ahora son muchos, pero uno que surge, la hegemonía militar, de la cual no hablamos. Tenemos, yo no sé si un prurito de no mencionar lo militar, en casi nunca en las encuestas, y Eugenio, tú lo dirás, se menciona lo militar, no se estudia, se supone. Entonces, a mí me preocupa que en el campo político nosotros tenemos que empezar a recuperar la imaginación. Tenemos que asumir, hace tiempo hablábamos de la imaginación sociológica, asumir que hay que buscar cómo no se cierran las puertas. Hay que buscar, yo no digo sin negociación, porque la negociación implica el reconocimiento del contenido del otro, y si yo no acepto el contenido del otro, pues no existe posibilidad. ¿Cómo hacer para reconstruir un país? Porque mi observación es en base a que acabo de llegar de un seminario de los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Y lo que es impactante es que Stefan Zweig no era un individuo ajeno. Todos ellos pensaban que estaban en la mejor de la sociedad, pero ninguno de ellos vio lo que venía. Y todos acabaron comidos por esa realidad. Entonces, uno se pregunta si nosotros nos hemos negado a que esto es un esquema sistemático de destrucción. Y estamos esperando que haga aguas. Segundo, ¿con qué actores? Porque los actores, a mí me preocupa que las élites, y yo me siento élite, digamos, el pueblo no se moviliza.
¿quién tiene que movilizar al pueblo si no son las élites? Entonces, yo te diría, Ángel, que en lo político nosotros tendríamos que ver cuáles realmente son las fortalezas que tenemos que imaginar, cómo tenemos que burlarnos de esas gringolas absolutas de un esquema y cómo realmente pensar que la reconstrucción no es un proceso cartesiano de causa-efecto, sino es un proceso de bastante complejidad. Y la complejidad insiste en tiempos, insiste en cambiar fórmulas. Alguno de nosotros había pensado que la ética alemana tan pura y tan honesta iba a producirlo la Volkswagen de hoy en día. Ninguno. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener imaginación para eso. Muchas gracias. Michael. En primer lugar, quiero agradecer a ProDaVinci por propiciar este encuentro real. Y yo quisiera tomar algunas de las ideas de Mercedes que me parecen que son fundamentales. La primera es entender que cualquier cambio tiene que tener una resolución política. Y el problema es que las características del conflicto, porque aquí en Venezuela lo que tenemos es un conflicto, impide el surgimiento de una solución, al menos en el corto plazo, que permita eso que llamamos la reconstrucción, la transición, etc. Ahora que estaban mencionando películas y Hollywood, hay una película con Kathleen Turner, Danny DeVito y Michael Douglas que se llama La Guerra de los Roses, ¿no? Que es una pareja que empieza a autodestruirse y terminan en una situación de conflicto terminal. Y ahí nadie está pensando en los hijos. O sea, es sencillamente un matrimonio que se odia, ¿no? Pues a mí me parece que el conflicto venezolano tiene mucho de eso. Es decir, nadie está pensando intertemporalmente, pero nadie tiene la fuerza suficiente como para imponerse. Y eso en el contexto, y quiero retomar aquí algunos temas que surgieron en el panel anterior, en el contexto de unas distorsiones y unos desequilibrios económicos y sociales que son realmente preocupantes. Cuando uno habla que el recorte de divisas en Venezuela del 2012, que estábamos importando más de 50.000 millones de dólares, a un recorte de divisas que este año va a terminar en cerca de 21.000 millones de dólares. Un país que ha perdido en los últimos 3 años casi un cuarto del PIB. Un país que está básicamente retrocediendo en todos los indicadores sociales producto de la aceleración inflacionaria. Y un país en el cual la población está cada vez más vulnerable y va a depender más del acceso a productos regulados, que cada vez son más escasos, implica un conflicto social. Es decir, todos los días en Venezuela estamos viviendo un país donde, y las encuestas están reportando esto, que más de la mitad del país está teniendo que dedicar entre 3 y 6 horas diarias para resolver el día. Bueno, es un país muy dramático y es un país del cual, por el tamaño de las distorsiones, por las características del conflicto social, por las características del conflicto político, no tiene sino una salida. Y esa salida es un acuerdo. Ahora, eso no está en este momento en el tapete. Es decir, en el tapete lo que está es una profundización, así como en la película de La Guerra de los Roses, una profundización en el momento que se lanzan ya con las lámparas y se tiran por las escaleras. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora, y eso supone que los actores, de los cuales hablaba Mercedes, creen que hay alguien que se va a lograr imponer, que hay alguien que aquí va a lograr ganar. Y que por lo tanto una vez que gane vamos a poder hacer el programa de reforma o el otro va a poder hacer la revolución, cuando el problema que tenemos enfrente es de garantías mutuas. Es decir,
un tema de cómo generamos espacios políticos que permitan resolver el conflicto que tenemos. Entonces, ¿qué plantea esto hoy? Para ir ya en términos concretos. Creo que plantea tres escenarios muy claros. Uno que yo creo es el que está apostando el gobierno y el chavismo, que es un escenario de resistencia. O sea, resistamos hasta ese día que vamos a contar todos los días cuántos días están faltando, que es el 10 de enero del 2017, y una vez que lleguemos al 10 de enero del 2017 resolvemos nosotros nuestros problemas internos. Yo creo que ese es un escenario claro hacia el cual el país está avanzando. Un segundo escenario implica, a mi manera de ver, una salida constitucional, electoral, pacífica, que puede ser la enmienda, que puede ser el referéndum revocatorio, pero que requiere en cualquier caso una unidad de acción y una capacidad, un liderazgo para movilizar y vencer los obstáculos constitucionales o administrativos que puedan existir. Y una tercera, que es algo que es difícil predecir, que es sencillamente que los tiempos sociales aceleren un desenlace. Un desenlace que, por cierto, nadie va a poder controlar. Y no estoy hablando de un desenlace social que necesariamente tiene que ser de grandes dimensiones, pero ya empiezan a ocurrir eventos como, por ejemplo, el tema eléctrico. El tema eléctrico es un tema que todavía no sabemos exactamente cómo es que la población va a internalizar ese racionamiento. Al menos Caracas, el interior del país, lo viene viviendo ya desde hace mucho tiempo. Y eso lo que implica es un país que va a estar no paralizado, pero sí estancado durante este año. Y es un país que va a generar mucha frustración. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿ese equilibrio, esa situación es estable? Yo pienso que no pienso que es estable. Pero creo a fin de cuentas que va a requerir, la solución de esos problemas va a requerir de mucha política y no solo de economía. Es decir, al final del día, todos estos ajustes de los cuales estamos hablando, todos estos desequilibrios, solo los podemos enfrentar en un ambiente donde el costo político para cualquiera sea posible implementarlo. De lo contrario, los riesgos son muy altos. Gracias, Michael. Eugenio. Bueno, primero que nada, agradecer la segunda invitación de Prodavinci a este espacio y evidentemente la presencia de todas las personas que sortearon el caos del día de hoy, el caos respectivo del día. Del panel anterior yo rescato algunas cosas. Leonardo Vera decía que hay consenso entre los economistas, y eso es bien raro, pero hay consenso de cómo tratar de resolver la mayoría de las situaciones. Pero para eso se necesita un cambio de gobierno, o por lo menos un cambio de las personas que llevan la política del país. Y en ese sentido, pareciera que sí no hay consenso en la opinión pública. La semana que viene debe estar saliendo a la calle la última encuesta del Benebarómetro, por ejemplo. 31% de los venezolanos no quiere saber nada de la renuncia de Maduro, no quiere que Maduro renuncie. 3 de cada 10 venezolanos no quieren que Maduro renuncie. Y eso no tiene que ver porque haya mejorado el tema de abastecimiento, porque tengan luz en la casa o porque hayan encontrado las medicinas que necesitan, perdón. Es algo mucho más complejo que hay que empezar a analizarlo y que la otra parte del país que está tratando de generar algún tipo de cambio tiene que empezar a leer por qué 31% de los ciudadanos no quieren que Maduro renuncie. De hecho, el 6 de diciembre 41% votaron por los candidatos del chavismo, en una situación que era casi tan mala como la actual. Hay otros estudios de opinión donde te dicen que el descenso, el deterioro de Maduro se paralizó en los últimos meses, en las últimas semanas. Y en buena medida la oposición tiene mucha responsabilidad de eso. ¿Y por qué decimos esto? Así como Asdrúbal tiene su cartelera, cuando empezó el año, cada sector de la oposición tenía su cartelera con revocatorio, con enmienda, con Asamblea Nacional Constituyente. Y no nos engañemos, esa postura de la oposición de decir vamos a presentar 4 vías en paralelo para ver cuál tomamos al final, demuestra lo separada o lo poco unida que está la oposición después del triunfo del 6 de diciembre.
Las circunstancias de este momento parecieran llevar a la oposición o a todos los factores a irse por el camino del revocatorio. Hoy tuvimos una situación bastante tensa en el Consejo Nacional Electoral, situación que no es distinta a la del año 2003 o la del año 2004. La diferencia es que había muy pocos medios transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo. Pero en el 2003 también se encadenó la gente. En el 2003 también le pegaron a los que se fueron a encadenar al CNE y en el 2003 también lo sacaron casi que a patadas. En el 2003 fue Benavides, hoy fue el general Sabarce. La diferencia es que hoy la excusa fue que a las 2 de la tarde todo el mundo se tenía que ir porque el CNE trabaja hasta las 2 y nadie podía protestar después de las 2 de la tarde, porque la protesta es en horario de oficina también. Pero en líneas generales, todos los factores de oposición están tratando, o la dinámica, para ser más exacto, los está llevando al tema del revocatorio. ¿Hay chance de hacer el revocatorio? Hoy un diputado decía, bueno, si no nos entregan la planilla el 28 de abril, ya no hay chance de hacer revocatorio. Y eso es cierto, sí, si se cuentan los días que tienen en la norma del CNE, ya no daría chance. Son más de 210 días, entre días normales, días hábiles y sin contar feriados y cosas extrañas. Formalmente ya no habría chance de hacer el revocatorio, pero esos son lapsos muy elásticos y dependen mucho de la voluntad del Consejo Nacional Electoral. Depende mucho de la presión que se le haga al Consejo Nacional Electoral. El CNE dice que tiene 90 días, una vez recogida, una vez se haga la segunda recolección de firmas, que en este caso hay que hacer para activar el revocatorio, tiene 90 días para armar ese proceso. Tranquilamente se puede armar en 75, tranquilamente se puede armar en 50, en 45 días. Es decir, los lapsos legales ya efectivamente no dan, los lapsos técnicos sí, pero dependen mucho de la presión que se le haga al Consejo Nacional Electoral, presión que al día de hoy es solamente un sector de la oposición quien lo está haciendo. La cartelera de otros sectores pues están apostando a otro tipo de resolución a este conflicto. Y ya para cerrar, el tema de la voluntad, al CNE a veces hay que presionarlo. Un sector de la oposición, Tibisay les había prometido la semana pasada que les iba a entregar la planilla el jueves, se los prometió verbalmente. El jueves Tibisay no estuvo en la sesión de rectores y los otros tres, o las otras tres, con el voto salvado de Luis Emilio, votaron en función de vamos a volver a revisar los recaudos que se presentaron. La historia en algún momento permitirá contar todas las decisiones trascendentales electoralmente hablando que en este país se han tomado a punta de chat de T-Motion en algún momento, BlackBerry después y WhatsApp en estos últimos meses. El tema es de voluntad. El CNE ahorita no tiene voluntad para ya cerrar con algo que decía Asdrúbal, el gobierno y también Michael, el gobierno está apostando a una transición sin elecciones, llegar a 2017. Si la oposición se lo favorece pues, o se lo facilita, pues mucho mejor para ellos. Pero en líneas generales, que es la gran pregunta de la gente, ¿hay tiempo de hacer revocatorio? Sí. Pero en el 2003, en el 2004 se llegó al revocatorio porque Chávez estuvo dispuesto a ir al revocatorio, toda la oposición quería ir al revocatorio y la comunidad internacional hizo mucho lobby para que se hiciera el revocatorio. Al día de hoy Maduro no quiere y buena parte de la oposición todavía no lo dice. Hay una diferencia importante. Muy bien, Eugenio. José Ignacio. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con ProDaVinci compartiendo sobre estos temas tan importantes. A mí me corresponde cerrar este interesante ciclo con una suerte de perspectiva constitucional, ¿no? Una perspectiva jurídica que es la que suelo trabajar en mis artículos. Aquí hay dos preguntas que siempre se me hacen, ¿no? Y que yo siempre me hago, generalmente Ángel también me las hace. Exactamente qué está pasando, ¿ah? Y en segundo lugar, en función a eso, qué es previsible que pase. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es lo que yo he llamado, en un nombre muy técnico, un ping-pong constitucional. Es decir, la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia están jugando un ping-pong. La Asamblea dicta una decisión de acuerdo con una agenda política y económica definida en atención a la actual coyuntura y la Sala Constitucional le devuelve la pelota anulando la ley, limitando sus competencias, etcétera, etcétera. Que estemos ante un ping-pong constitucional es una buena noticia porque las partidas de ping-pong no duran para siempre. De alguna manera se tienen que acabar. Y créanme, esta partida de ping-pong se va a acabar más temprano
que tarde. Ahora, es una partida de ping-pong, y yo siempre insisto en esto, que sigue un guión, ¿no? Michael hablaba aquí del tema del cine, a mí me gusta mucho eso, y si me preguntaran a qué guión se parece esto, yo diría, bueno, no sé, se me antoja que algo así como que El Señor de los Anillos, o La Guerra de las Galaxias, que está muy de moda. Es decir, aquí se está siguiendo un guión de un claro conflicto de poderes. No ha pasado hasta ahorita nada fuera del guión, y yo me atrevo a decir que no va a pasar nada distinto a lo que está en el guión. Y esto permite entonces explicar varias cosas. Primero, ¿por qué en apariencia la Asamblea Nacional ha tardado tanto en dictar estas decisiones y leyes que son cuestionadas por la Sala Constitucional? Yo creo que hay una respuesta muy clara. La Asamblea Nacional tiene que llevar la crisis política compasada de la crisis económica y no le conviene acelerar las cosas. Y es necesario, era necesario transcurrir este camino que hemos estado transcurriendo. Y si uno echa para atrás y dice, bueno, y exactamente en este guión, ¿qué es lo que ha pasado? Haz una especie también de, ¿por qué no?, de juego de ajedrez. Todo comenzó, recordemos, el 30 de diciembre del año pasado, cuando se suspende a 4 diputados de la Asamblea Nacional, 3 de ellos de la oposición, en una medida que claramente atacaba la mayoría calificada de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que más allá de cualquier discusión jurídica que se pudiese tener, es una mayoría calificada que debe entenderse como perdida, ¿no? Lo cual es muy importante porque, por ejemplo, ciertas decisiones en relación con los rectores del Consejo Nacional Electoral van a requerir de las 2/3 partes que no se tienen. Y luego del 5 de enero, pues la Sala Constitucional comenzó a dictar una serie de sentencias limitando las facultades de control político de la Asamblea, limitando las comparecencias, anulando sorprendentemente la ley del Banco Central por inconstitucional cuando no era más que un copy-paste del decreto ley del 2014. Paradójicamente el presidente dijo que una ley que copiaba su decreto de ley era inconstitucional, lo cual es un cambio de criterio interesante. Y la última que tenemos es la ley de amnistía. Por cierto que en esta sentencia, 130 páginas, no recomiendo que se la leen, salvo que les agarre una cola por las lluvias, pero en esta sentencia escondido hay un párrafo que nos dice muy bien qué piensa la Sala Constitucional de la Asamblea. Dice la Sala Constitucional que la Asamblea Nacional es una hegemonía que trata de imponer un orden contrario a la Constitución, y la Sala Constitucional no va a tolerar que eso pase. Ya con esto lo que se nos anticipa es que este conflicto va a terminar anulando todas y cada una de las decisiones que pueda dictar la Asamblea Nacional. Siendo pues que estamos ante una partida de ping-pong, siendo que se ha seguido un guión, entendemos un poco lo que está pasando, pues la gran pregunta, ¿y ahora? Bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, la Asamblea Nacional ya está terminando de dictar todas las decisiones políticas que le correspondía conforme a la actual coyuntura. Recordemos, ya está aprobada la ley de propiedad social de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que va a ser anulada por la Sala Constitucional, esa es mi previsión. Ya se aprobó la ley orgánica de referendos, que igualmente va a ser anulada por la Sala Constitucional, los argumentos incluso se conocen. Ya está a punto la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que aumenta a 15 el número de magistrados de la Sala Constitucional, permitiendo a la Asamblea Nacional designar a 8 magistrados, tomando así control sobre la Sala Constitucional, pero esa ley ya se anunció va a ser anulada y poco más quedaría en cuanto a las leyes. Y de parte de la Asamblea, se me escapa la ley orgánica de revocatorio, que también va a ser anulada, también se dijo, lo había yo dicho, de manera tal que a la Asamblea Nacional le queda un último recurso, una suerte de pistola de fuegos artificiales que tiene, le queda una última bala, y esa bala es la enmienda constitucional, que fue aprobada en primera discusión ayer. Y si bien la enmienda no tiene que pasar y no debería pasar por el control previo de la Sala Constitucional, a diferencia del resto de las leyes, a mí en lo personal no me cabe ninguna duda de que la Sala Constitucional sí que va a interpretar la enmienda constitucional. Y en el punto concreto de si puede recortarse a 4 años el periodo presidencial, aplicando ese recorte al actual periodo, de manera tal que el periodo terminaría el 10 de enero del año que viene, con elecciones en diciembre de este año, yo no tengo ninguna duda, ya incluso lo ha asomado en algunas decisiones, que la Sala Constitucional va a concluir que esa enmienda no es aplicable a este periodo constitucional, sino a los siguientes periodos constitucionales, con lo cual la suerte de la enmienda, que sería el último de los mohicanos de la Asamblea Nacional,
también va a sufrir el mismo destino de la Sala Constitucional, lo cual nos plantea entonces un escenario un poco distinto, y con esto termino, el de una asamblea que va a tener que actuar en el plano constitucional, político y jurídico, pero ya no a través de leyes o de decisiones jurídicas, porque todo lo importante que tenía que decir ya lo habrá dicho, y para eso nos faltan más de 3 o 4 semanas, que más o menos el tiempo que yo calculo en que las leyes faltantes deben ser sancionadas por la Asamblea, incluyendo la enmienda, y allí eventualmente sometidas a consideración de la Sala Constitucional. Muchas gracias.